Ok, Ok, entonces, la última vez que nos encontramos fue antes de Carnaval y abordamos el capítulo 5 específicamente que está directamente relacionado con la alta dirección, es decir, con todas aquellas personas, grupo de personas que la organización haya identificado claves para el mantenimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y que tienen ya de por sí responsabilidades implícitas, ¿no? Hablábamos un poco del tema del ah, liderazgo, de la asignación de recursos, de la exacto. motivación. Hablamos también de la importancia de establecer y definir de manera adecuada los roles y las responsabilidades de cada uno de los colaboradores en sus diferentes niveles o estructuras jerárquicas relacionados específicamente con la seguridad y la salud laboral. Ok. Entonces, eso es importante porque a veces también nos enfocamos muchísimo en la parte del negocio, en la parte de las funciones relacionadas con su gestión de área de trabajo, pero aquí particularmente la norma me habla de que también le asignemos cuál es la responsabilidad que tiene cada uno de ellos en asegurar un entorno de trabajo seguro, tanto para la parte Ujú, física como para la parte psicológica, ¿no? Y ujú. ¿qué más hablamos por allí? Bueno, nos quedamos hoy y vamos a revisar o empezar a revisar todo lo que es cerrar el capítulo 5 específicamente con el requisito 5.4 que es uno de los requisitos, por decirlo así, que tiene una tiene un mayor impacto del capítulo 5 y está relacionado específicamente con el tema de consulta y participación de los trabajadores. Y al ser esta una norma, un estándar que está relacionado o que va enfocado específicamente en los trabajadores, pues le da un requisito bien particular que es la importancia de que ellos puedan participar, tener un rol importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud laboral, porque al fin y al cabo, no todos los beneficios son para ellos, pero sí una gran parte está relacionada a resguardar su salud, a resguardar su integridad, y quién mejor que ellos para, digamos, empoderarlos para llevar a cabo todas estas directrices. ¿Ok? Ok. Bien, entonces. Vamos a ver qué nos dice específicamente. Vamos a ver aquí. Si yo me cambio aquí, tú sigues viendo igual la lámina. ¿Ves la lámina? Sí, sí, ¿Ves estoy igual la viendo. lámina? Pasaste para ver una lámina ISO La de 45002. la de 45.002. Ok, que lo que quería era que revisáramos porque me interesa luego también que nosotros vayamos haciendo la referencia con el match, pero con la norma, pero creo que abrí la norma que no era. Bueno, ahorita la hacía. Ok, entonces, ¿qué nos dice el 5.4? Nos dice, la organización debe, es decir, ya Sesión. en este punto Ah, sabemos que es totalmente obligatorio establecer, implementar y mantener procesos para la consulta y la participación de los trabajadores a todos los niveles y funciones aplicables. Es decir, aquí no se excluye a nadie, independientemente que sea un directivo, que sea un accionista, son igual de importantes que los operadores base, que que no. las personas. Sí, Todo el mundo es importante todo dentro del bueno. sistema de gestión. ¿Por qué? Porque ya sabemos que cualquiera de ellos puede afectar la seguridad de la empresa, ¿vale? Sí, Entonces nos dice que, bueno, que ellos deben ser partícipes del sistema y que cuando existan representantes de los trabajadores, los mal llamados, y digo mal llamados porque esta semana, hoy no, me estuvieron contando algunas cosas también en Venezuela que yo digo, de verdad que aquí los comités en vez de ayudar a las empresas buscan es destruirlas, terrible. Entonces aquí me sí, dice que cuando, es así. sí, aquí me dice que cuando, Por eso es que hay que sí, dime. evitar esos comités, esos sindicatos, todas esas cosas. Uy, sí. Entonces me dice aquí que cuando exista un representante de los trabajadores,
pues ellos tienen que también participar en el desarrollo, la planificación, la implementación, la evaluación y todo lo que Y el tenga que ver con el desempeño. sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ahora, aquí hay hay dos conceptos que son importantes tener en cuenta. ¿A qué se refiere cuando hablamos de consulta y a qué específicamente se refiere cuando hablamos de participación? Fíjense, la palabra consulta siempre nosotros lo vamos a asociar a que los trabajadores, ¿verdad? Puedan tomarse en cuenta al momento de realizar, tener consulta, de realizar sugerencias, de darnos su opinión con respecto a el sistema de gestión. Es decir, escucharlos a través de cómo, bueno, darles la palabra, invitarlos a las reuniones, participar en las encuestas, establecer reuniones con los trabajadores. Siempre poder desde una primera línea obtener una retroalimentación sobre qué piensan ellos o cómo podemos mejorar todo lo que esté relacionado con la parte de seguridad de salud en el trabajo. Mientras que cuando hablamos de la parte de participación, se refiere a que ellos tengan la potestad de poder identificar riesgos, de identificar peligros, de proponer oportunidades de mejora. Es decir, ¿por qué? Porque eso es como un aspecto clave en la seguridad y salud de los trabajadores, porque ellos son los que están en el día a día de la operación, en el día a día de su faena, en el día a día de su trabajo. Entonces, cualquier peligro, cualquier riesgo que ellos puedan identificar, ellos tienen que tener la capacidad y la seguridad de poderlo transmitir a las partes que correspondan, porque si no, nunca nos vamos a enterar. O sea, la seguridad y salud de los trabajadores, como todo, a veces la gerencia está en mil cosas y nosotros, ¿quién mejor que tener retroalimentación directa de quienes están, digamos, o potencialmente afectados por alguna condición insegura dentro de su trabajo? Entonces es importante diferenciar a qué específicamente se refiere la consulta y a qué se refiere la participación. Entonces recordemos, Ok, consulta, cuando le damos a ellos la potestad de hacer sugerencias o de presentar opiniones. Y participación es cuando ellos tienen la potestad de identificar peligros, de comunicar esos peligros y de incluso aportar para la mejora del sistema de gestión. ¿Vale? ok. Bien, ahora, fíjense específicamente a qué se refiere o cuál es el propósito de la consulta y la participación de los trabajadores. ¿Cuál es la obligación que tiene los directivos o la gerencia de apoyar a los colaboradores en cuanto a la consulta y participación? Bueno, número uno me dice que debemos proporcionar Promoción. los mecanismos, el tiempo y la formación y los recursos necesarios que se requiera para implementar todo lo que tenga que ver con la seguridad de salud en el trabajo. Es decir, fíjate que allí nos habla de que una parte de la consulta y de su participación la podemos manejar a través de las actividades formativas en las que ellos participan, el poder conocer qué recursos requieren ellos o qué recursos requiere el sistema de gestión para poder asegurar la implementación, por ejemplo, los EPP, los equipos de seguridad, ¿verdad? Y Sí, darle a ellos el tiempo que requieran para también llevar a cabo las actividades formativas que son tan importantes para asegurar su nivel de concientización y desarrollar esa cultura de seguridad y salud en el trabajo que nosotros queremos a nivel organizacional. También nos ok. dice que la segunda responsabilidad es proporcionar acceso Proporcionar oportuno acceso a oportuno. información clara, Claro. comprensible y pertinente. Es decir, que ellos, dependiendo de la competencia que tenga el personal, deberían tener acceso a información relacionada con la identificación, el tratamiento de peligros, las medidas para mitigar riesgos, cómo ellos pueden participar en un lenguaje que para ellos sea entendible, que sea Sí, comprensible y que ellos puedan decir, mira, si yo necesito consultar alguna información que esté relacionada con mi puesto de trabajo, con mi área de trabajo y que también esté relacionada con la seguridad y la salud en el trabajo, yo debería tener sin ningún tipo de problema acceso a toda esa información.
Recordemos que cuando hablamos de información, se refiere específicamente a base documental, manuales, instructivos, procedimientos, perfiles de cargo, o sea, toda la información que ellos necesiten consultar en materia de seguridad y salud en el trabajo que esté específicamente asociada a sus puestos de trabajo. Ellos deberían tener Trabajo. la capacidad, sin que yo la pida, de poder tener acceso cuando ellos así lo requieran para la consulta de la misma. Bien. Exacto. Y el último punto nos dice determinar, es decir, Ok. recordemos que ese término se refiere a identificar, Ujú. identificar y eliminar los obstáculos y las barreras Carrera. con el Y objeto de, minimizar. de minimizar que aquellas que no se puedan eliminar. Más adelante vamos a ver a qué se refieren las barreras, pero lo que se pretende aquí es que la alta dirección agote todos los recursos que impidan que un trabajador, por ejemplo, diga, ay, mira, necesitamos algún tipo de formación. No, no te la puedo dar. Ah, necesito acceder a cierta información. No tenemos los recursos, no tenemos computadora, no hay cómo hacerlo. La prioridad es el trabajo. Entonces, todas esas No, barreras, eso le baja, eso desmoraliza al empleado, al obrero, sí. al trabajador. Y me alegra mucho que lo reconozcas desde ya, porque eso es lo que si le vamos a vender, que estamos creando justamente un sistema donde nuestro objetivo principal es protegerlos y ellos van a ser partícipes o van a ser el principal protagonista de su propia protección y la de sus compañeros, ellos deberían dársele o por lo menos sentir que tienen todo el apoyo necesario para ello. Y yo te comentaba la semana pasada que a mí me da mucha risa la empresa donde yo hice una auditoría, porque sí, la alta dirección como que te decía siempre como que el compromiso de nosotros es la seguridad y salud de los trabajadores, nosotros aseguramos instalaciones seguras, ellos son la prioridad, pero cuando tú vas a la parte operativa, por ejemplo, cuando tienes temas de auditoría o de inspecciones, recordemos que los evaluadores no son suficientes o no va a ser suficiente tu palabra, sino que ellos van Claro. obviamente al campo a ver si efectivamente todo lo que tú nos estás hablando en tema de habilitar recursos y apoyar al personal es cierto. Y cuando tú llegas y te encuentras que ni siquiera, y te estoy hablando de una empresa de manufactura que se encargaba, por ejemplo, de diseñar equipos electromecánicos, donde yo tuve la oportunidad de ver a un colaborador agarrar el cristal de soldar con un alicate porque no tenías las caretas, entonces tú dices, ¿de qué Ujú. estamos hablando? O sea, Sí, no no, entiendo no, güey, y eso se ve. Oye, yo te digo una cosa, eso se ve mucho, mucho en Venezuela, ¿sabes? muchísimo. Eso es el pan de cada día en Venezuela. Y no solamente cuando uno es ingeniero o X o ha recibido un poquito de estudio o de seguridad industrial, que tú quieres meterle la mano así sea a un vecino, no sería no una empresa, a Ujú. un vecino que de repente esté soldando algo en el estacionamiento o en una parte, hacen unas locuras que por eso es que están los accidentes, ¿sabes? Así es, sí, sí, aquí No, no creas, no, no no. hay ningún tipo Tú de lo, conciencia en materia de no, seguridad y no salud hay, que tú laboral. dices que no es necesario, que no es necesario hacer el curso, el diplomado de seguridad industrial, pero ¿para qué? Si no los compare, hay que tener cuatro dedos de frente, ¿sabes? ¿Me Sí, explico? y que recuerda que a la mayoría, a todos, el mayor sentido que falta es el sentido común. Entonces, Ujú. realmente las empresas, ¿qué pasa? Las empresas no ven en este momento la importancia o la relevancia y no lo van a ver hasta que no pasen un buen susto. La importancia Eso, sí, de yo tengo cuidar un, yo, al yo trabajador tengo un hasta que temita, se presente algún, algún un accidente o inconveniente, un casi accidente. accidente y eso, yo he tenido casos en los que eso ha tenido un impacto dentro de la rentabilidad del negocio, las denuncias que han incluso afectado y han llevado a cierres de las organizaciones. Sí, señor. Hasta privado de libertad pueden caer, Así ¿sabes? es, sí, así es. Que Entonces, bueno, la en gente cree que es mamadera y gallo. sí, no, y lo otro es que definitivamente también hay una parte entendible en nuestro país de que también
no, la mayoría de las actividades no se realiza porque efectivamente tienes que destinar un presupuesto en la compra de equipos, en mantener la infraestructura, en el tema de la formación y las empresas en este momento dicen como que, bueno, realmente estamos trabajando con una mano adelante y la otra atrás, entonces la seguridad no será prioridad hasta tanto así no sea requerido. Entonces es un riesgo trabajar en esas condiciones, pero las empresas lo han asumido de esa manera. Ujú. Bien, entonces, ¿qué barreras se pueden presentar? Yo te decía que qué tipo de barreras se pueden presentar. Falta de respuesta a los aportes o sugerencias de los trabajadores, es decir, ahí viene el de la consulta, ¿no? Que ellos digan, bueno, si me hiciste una encuesta, si me llamaste a una reunión, si me pediste una opinión, si activaste un buzón de sugerencias, si en un pasillo yo me detuve y te di algún aporte porque lo consideré que era importante y tú me promueves que definitivamente mi opinión siempre va a ser importante para la mejora, pero resulta que al tiempo me doy cuenta que mis aportes no están siendo escuchados, entonces ahí Ujú. hay una barrera porque ellos van a sentir como que, bueno, entonces ¿para qué opino si no me tomas en cuenta? Y si eso Ujú. pasa de manera recurrente, lo que perdemos es el compromiso que va a afectar obviamente la conciencia de esos colaboradores. Bien, el tema de las Exacto. barreras de idioma o de alfabetización. Y yo creo que aquí también es importante porque la semana pasada también tuve un tema, digamos, de esta índole, ¿no? O sea, tú a veces las personas de muy buena manera quieren definir políticas, quieren definir cursos, estrategias para formar al personal, pero hay un elemento que es sumamente importante y tienes que tener en cuenta. ¿Cuál es el nivel educativo? ¿Cuál es el nivel de competencia que tienen tus colaboradores? Y a qué tipo de formación tú los estás sometiendo. Porque si tú los mandas a un curso que es con alguien súper top, que el tipo es un máster, magíster, Sí. y nadie se lo quita y que maneja un lenguaje que es muy técnico, es alguien que es muy formal, difícilmente esa persona puede llegarle a los colaboradores. Si también usas un lenguaje en tus procedimientos, en tus manuales, en tus políticas, que realmente no lo entienden los trabajadores y ellos no saben a qué específicamente te refieres o qué quieres lograr con ese documento, difícilmente vamos a lograr que ellos también puedan entender a qué se refieren esos términos. Entonces, el sistema Ujú. de gestión de seguridad tiene que considerar cuál es el nivel de competencia que hay en los diferentes puestos de la organización. ¿Para qué? Para que eso no se convierta en una barrera cuando el personal administrativo va a interactuar con el operativo, igual en el caso de los de seguridad y salud laboral. ¿Para qué? Porque a nosotros lo que realmente nos interesa es que sí haya un buen nivel de conciencia y no podemos arriesgarnos a que, por ejemplo, temas relacionados con la alfabetización o con el nivel de tecnicismo del sistema puedan afectar ese desarrollo de cultura a nivel de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, siempre es importante preguntarnos qué nivel de competencia tiene el personal en mis diferentes áreas. Yo estoy totalmente segura que es diferente, desde el de seguridad que te recibe en la puerta hasta el directivo. O sea, son dos lenguajes totalmente diferentes que Preguntar, hay que tener en cuenta. preguntar el nivel ¿cómo dijo, profe? Preguntar el nivel ¿Qué nivel de competencia tiene el de, personal? competencia. Así es, porque la semana pasada, por decirte algo, yo llegué a una empresa, chévere, está bien, y tuve que interactuar con los de seguridad y fue como que ellos no entendían lo que yo les estaba hablando. Y es Pero una cierto, competencia, escúcheme, obviamente una competencia sana, pero una competencia dentro del trabajo laboral, ¿cómo te explico? no, De me su refiero, rol, de su rol, exacto, del rol, exacto. Recordemos a qué se del refiere rol. en la norma el término competencia. Se refiere Claro. específicamente a qué nivel educativo tienen, qué Ujú. experiencia laboral tienen y qué formación tiene la persona. Entonces, no es lo mismo que yo pueda hablar hoy con David de temas Ajá. relacionados con la seguridad, que lo hable con una persona que difícilmente culminó la primaria.
Seguramente sí hay formas en que él me pueda entender mejor. Fíjate, hoy todo el mundo maneja un TikTok, lo ve, se ríe. Entonces, Sí, bueno, hay gente, pero escúcheme, también, profe, claro, yo no subestimo a nadie, pero hay gente que llegó a tercer año de bachillerato, noveno, y son muy capacitados y, claro, han estado en estudios de seguridad industrial, de seguro, tal, y saben mucho, saben muchísimo. Yo no muchísimo. les quito muchísimo, más que cualquiera, pues, ¿me Claro entiendes? que sí, soy testigo de ello. Pero es eso, o Yo sea, también. saber y no asumir que, bueno, yo voy a dar un curso o voy a diseñar un procedimiento y todo el mundo lo va a entender. No, o sea, ¿quiénes están allí? ¿Qué nivel educativo tienen? Disculpe que le interrumpa para que usted vea que, por ejemplo, yo cuando estuve en las Fuerzas Armadas, o sea, yo soy Ujú. egresado de la Escuela de Comunicaciones y Electrónica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ok. Ahí saco mi ingeniería. Cuando yo me gradúo y entro a la vida profesional en las Fuerzas Armadas, Ujú. en 2006, 2007, me acuerdo yo. Oye, yo aprendí en lo que es los laboratorios, los sistemas vehiculares lo que es las telecomunicaciones. Yo aprendí de un soldado. Ok. ¿Me Imagínate, explico? claro, es así. De un, O, de un infante que fue que me dijo, me explicó todos los procedimientos, cómo se trabaja, cómo tal, cómo, ¿sabes? Yo, obviamente, no me va a enseñar la teoría ni nada, porque yo sé lo que estoy haciendo, sino me enseñó, mira, David, esto es así, 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 asado, no vaya, y yo, de pinga, confío en ti, mira, explícame esto aquí, yo lo sé hacer, pero cómo se trabaja aquí, cómo lo hace más fácil, porque de repente tienen sus mañas, me explico, cada claro. cosa tiene su maña. Mira, y es Pero para que usted como el vea, mejor ejemplo es, sobre todo en la parte de construcción. Tú has visto construcción. un ingeniero sin un maestro de obra, porque yo no he visto el primero. No, yo tampoco. No he visto ni un machete de eso. Ninguno. Al menos que el carajo haya nacido trabajando albañilería. Algo Que hay así. mucho también. Sí, ¿Sabes? sí, pero todo ingeniero industrial tiene su maestro de obra. Son personas que, Claro, sí. que no tienen un nivel de O estudio, pero ingeniero civil. tienen un gran dominio. Pero es eso, y es como cuando también, bueno, tú que eres de justamente del mundo de las telecomunicaciones. Hay que también Ujú. entender que cada empresa y que cada proceso tiene su propio lenguaje. Por ejemplo, cuando yo interactúo con la de tecnología, yo a veces, yo que tengo, o sea, que tengo conocimiento de ciertas, de diferentes vocabularios, yo le digo, no entendí nada de lo que me dijiste, nada. Que si los cookies, que si aquello, que si borra para allá, que si la seguridad, que si el código, no entendí nada. Dime, yo le digo a él Sí. como siempre, dime en un lenguaje sencillo, ¿qué es lo que quieres que haga o qué es lo que debemos hacer? Ah, mira, lo que necesitamos es que hagas tal cosa con la máquina. Ah, es otra cosa. Entonces, Exacto. claro, nosotros a veces somos un poquito muy técnicos y creemos que como nosotros a veces entendemos, las demás personas también lo van a entender. Y realmente Sí, no sí, es sí. así. Entonces tenemos que usar un lenguaje que realmente que sea fresco y sencillo para que ellos realmente puedan comprender cuál es el propósito de esa base documental o del sistema de gestión, ¿vale? Claro. Bien, también otra barrera, el tema de las represalias, que es como muy común, represalias o amenazas de represalia. Hay muchísimos colaboradores que dicen, mira, yo en eso no me meto, yo puedo hacer lo que vea, veo un peligro, veo que hay una condición insegura y yo prefiero, mira, no decir nada porque es que aquí, si uno dice algo, entonces toma represalias contra uno y yo quiero cuidar mi trabajo y mejor lo dejamos así. Entonces, eso siempre se ve, obviamente va a depender, todo lo que estamos hablando va a depender de la cultura de Del la jefe. organización, del jefe, así de sencillo. Del ¿De jefe. qué Eso, piensa el jefe? y de qué piensa el jefe que dirá, claro, Así. es como todo, hay jefes de jefes y jefes que son abiertos y jefes que son, y es verdad lo que dice, la represalia es importantísimo ese punto, porque Sí, como le porque da ellos miedo de perder el trabajo, no dicen creen nada. que, y entonces como hay mucho bullying también, en el bullying en el sentido de, sí, sí, Sí. eh, que mire, este es el chismoso, este es Ah, el también. soplón, este es el Sí. jalamecate, este porque lo dijo es jalamecate, me explico, tú Sí, sabes que sí. es un chisme, Sí. ¿sabes? Es así, es Este, así. Es verdad, en Y nuestro por esas país hay cosas, esa y por esas cultura de bullying bastante de fuerte. bullying, bueno, aquí le decimos en Venezuela, le decimos chalequeo.
Y yo lo voy a anotar por colocarlo ahí que me parece interesante lo que acabas de comentar, es cierto. Eso es parte de nuestra cultura venezolana, es cierto. Sí, y por eso es que pasamos, hay fallas. ¿Por qué no lo dijiste? No, lo que pasa es que Sí. me pueden chalequear de jalabola, y entonces del chismoso, y entonces me quedé callado. No, mijo, no se puede Sí. quedar callado. ¿Por qué no? Nos pasó, nos pasó. ¿Qué pasó en la empresa? Una caraja supuestamente dejó la pala, Ajá, la palustra de sí. metal dentro del molino. Ajá, ¿Me wow. explico? Ajá. Encendió, ¡pa! Y botó, se estilló la pala y botó partículas de metales en un proceso de alimento. La caraja no dijo nada, profesora. Ujú. Era para botar de insofacto, o sea, sin pensarlo. No dijo nada. Si tú dices, mira, se me quedó la pala y tal, tú te salvas. Mira, chamo, cometí el error y tal, ¿eh? Pero la Sí, caraja no dijo nada. Entonces tuvimos que cernir toda la materia prima, la materia, buscando que no haya una partícula. sí, claro, eso es ¿Me sumamente explico? delicado, sumamente, Sumamente delicado, pero sumamente delicado. Estamos hablando de que puedes ir preso, una demanda, te pueden quitar un poco de plata, X. O te comes eso y no sé, te revienta una tripa X, se te da el total. corazón. Mira, y eso nos pasó en vivo, lo que estamos hablando ahorita nos pasó. ¿Qué Por no tal? decir nada, por el Claro. miedo de que una empresaria que me van a votar el jefe, pero sí, si tú dices la verdad no te van a votar, compadre. Sí, es verdad, me parece interesante lo que acabas de comentar, porque justamente, fíjate cómo de la parte de seguridad, que también ya pudo haber sufrido un accidente, pero también También, ustedes que están también. en la empresa del sector de alimentos, cómo entonces una Ujú, falla a ese nivel también puede repercutir en la inocuidad del ujú, producto y por ende en la salud ujú, del consumidor, ¿no? Qué fuerte. claro. Bueno, fíjate que otro esto lo vi en en una empresa en Aragua, que la Ujú, empresa, por ejemplo, ellos dan una bonificación a los trabajadores de alimentos mensualmente. O sea, el trabajador tiene que cumplir con ciertos parámetros para poder devengar de ese beneficio. Entonces, fíjate que no es que es una represalia, pero como de una u otra manera afecta lo que te voy a comentar. Entonces, ¿qué hacía la gente? Bueno, yo les preguntaba, después que fui conociendo poco a poco la empresa, ¿por qué la gente es como tan estricta, o sea, con el ujú. horario? Pero no sé cómo explicarte, no estricta de que, por ejemplo, que yo te diga a ti en este momento, no, mira, David, es que ya es la hora y me tengo que ir, me voy a retirar. O sea, porque una cosa es que tú cumplas el horario, era como tú veías que había miedo. O sea, mira, corre, apúrate. O sea, tú decías, algo pasa. Claro, Sí, 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 sí. después yo averigüé y resulta que si tú llegas tarde tantos minutos, tú pierdes Te el van quitando el beneficio, beneficio, el beneficio. pierdes el beneficio. Y esa tardanza es en la hora de llegada, en la hora del almuerzo, en la hora de salida. Eso es hasta ese 3 puntos, tú dices, bueno, son Pero políticas, no, no es muy extremo. claro, pero No también, no crea también. escucha lo que Te pasa. escucho. Entonces, Ujú, esos 3 pasos, tú dices, bueno, aquí hay varios temas que considerar, que es el tema ujú, también cultural en Venezuela. Hay empresas que lo aplican porque definitivamente hay trabajadores que abusan o hay trabajadores que definitivamente, mira, es la única manera de que cumplan con parte de su sí, de responsabilidad. que, Pero ¿qué exactamente. pasa? Tú, por una parte, quieres reforzar el tema de la responsabilidad, pero también creas una cultura en la que estás generando estrés, porque la gente entonces no puede llegar tarde, porque la gente no se tiene que comer apurada. Imagínate tú, por ejemplo, y eso aplicado para todo el personal, medio, base y gerencial. Entonces, Ujú, imagínate tú que supuestamente tú estés comiendo, pero tú subiste a comer tarde porque se te presentó algún imprevisto en planta, o porque tuviste que atender a un proveedor, o porque tuviste que atender a alguien. Pero eso no ujú. importa, porque ya el tiempo está corriendo. Y si tú no lo dices, No, entonces eso te va generando estrés. Eso psicológicamente. es claro, eso te genera estrés porque entonces tú ya tienes un nivel de que si llego tarde, aquello. Pero eso no fue Exacto. el top de lo top.
Te voy a explicar cuál fue el toque. Ese día, justamente y casualmente, yo estaba auditando seguridad y salud en el trabajo. No a ISO 45000, estaba auditando el área de seguridad y salud en el trabajo. Y justamente lo Ujú. llamaron porque a una de las colaboradoras, que de paso es de edad avanzada, tuvo como una baja de tensión, una baja de presión. Entonces yo le digo a la persona, mira, haz lo siguiente, tómate el tiempo que necesites para que puedas atender la emergencia o la incidencia y yo mientras tanto voy revisando otros procesos. Mira, mi sorpresa fue que la persona llegó en 5 minutos. Mira, ya lo solucionamos. Y yo, ¿ya solucionaron? O sea, ¿qué hicieron? Bueno, sí, efectivamente la persona tiene fiebre, se siente mal, Ajá. pero no la pudimos sacar. Yo le dije, pero le dieron primeros auxilios y todo, sí, le tomamos la atención, le dimos agua porque en ese caso no se puede medicar nada, pero la persona no se quiere retirar a la casa, entonces, bueno, ya es bajo su responsabilidad. Y yo, pero qué raro, pero ¿por qué no se quiere retirar? Bueno, después averigüé. No se retira porque si tú te vas, así sea porque va a ser un accidente laboral, tú pierdes el beneficio de la comida. Y la señora, que casualmente era la de limpieza, no quería perder su comida. Pobrecita. Total, me partió el corazón. Porque entonces tú dices, bueno, ese control realmente está beneficiando a los colaboradores o lo que te está generando es un nivel de estrés que realmente en un determinado momento tú no lo puedas manejar. Y segundo, que un trabajador esté enfermo, muriendo y no se quiera ir del trabajo porque pierde ese beneficio. O sea, yo creo que todo control debe tener una flexibilidad, Sí, no, pero por eso es muy extremo. extremo, totalmente extremo. Pero es así, después yo consulté, mira, por ejemplo, yo les pregunté, si yo mañana me caigo, supongamos que yo me caigo en el trabajo o supongamos que en el camino al trabajo yo tengo un accidente y no, pero sin nada de riesgo, solamente tengo un reposo, pierdes el beneficio. O sea, no puede ser, no puede ser. Entonces, ¿qué No. hace eso? Eso te desgasta. Y el otro punto es que yo traté de hacerlos reflexionar, porque el otro punto con específicamente ese caso es que yo le decía, fíjate, tienes una persona que tiene más de 65 años trabajando en la empresa. Es una persona que cuando le haces la evaluación de riesgo, no, te vas a encontrar que seguramente no tiene las mismas condiciones que una persona que tiene 45, 40. O sea, que es una persona que Ujú. tiene más probabilidad de verse afectada por ambientes laborales tensos o que no son seguros. Entonces tú tienes que cuidarte mucho, porque si el Ministerio del Trabajo o la INSACEL te pregunta, ¿y qué hace esa trabajadora aquí? ¿Por qué no la has jubilado? ¿O por qué la tienes trabajando Ya. en esas condiciones? Ahí es que tú vas a empezar a ver, ¿y ahora qué hago? Entonces yo le dije a ellos, Lo más recomendable es que si usted cumplió los tantos años, sus 20 años, 18 años, ya de una vez fíjate, jubilarla, ¿verdad? deberías. ¿Mm? Ellos tienen varias personas que obviamente tienen más de 30 años en la empresa trabajando y Ujú. ellos por situación país y también porque las personas lamentablemente son personas que si se van no van a tener un ingreso. Sabes que dicen, mira, no tengo cómo comer, yo no tengo más sino este ingreso, pero tú también tienes que saber que representa un peligro para tu trabajo, porque son personas que ya no Claro. tienen la misma condición física para desempeñar su trabajo al nivel de exigencia que lo puede tener la empresa. Entonces es un riesgo tenerlas allí. Es un riesgo. Sí, es verdad. Uno cree que está haciendo un favor, una ayuda, y lo que es un riesgo. Así es, así es. Ujú. Bueno, y la última era justamente esa, políticas o prácticas Política que o práctica. desalientan o penalizan la participación del trabajador. Entonces tú dices quizás la que yo te acabo de comentar, que tiene que ver Ujú. eso, Blanca. Sí, porque fíjate si esta persona, este grupo de personas, seguramente tú dirás, oye, claro que tienen un nivel de estrés llegando, yéndose, si me enfermo, no me enfermo. Imagínate que tú te sientes mal y tú digas, no, es que de verdad tengo que ir a trabajar, porque es que tengo que ir a trabajar, porque es que si no, o sea, es demasiado. Entonces tú tienes que promover políticas, totalmente de acuerdo, pero también las mismas tienen que ser flexibles y tienen que darle a ellos la oportunidad de que expresen donde tenemos puntos de mejora, donde hay debilidades,
Porque a nosotros como líderes de proceso siempre nos gustan las cosas positivas, pero si alguien nos va a decir algo malo, a veces también como que no, Ujú. no tienes razón. Entonces, tenemos que tener una mentalidad abierta para poder escuchar dónde tenemos oportunidades de mejora y dónde tenemos fortaleza. Bien, Ok, ok, está bien. entonces, ajá, ¿qué más me quedaba aquí? Este me quedó pegado. Ok, entonces, fíjate, en la parte de, vamos a ver los dos requisitos específicamente que están relacionados con la consulta y con la participación. Entonces, específicamente en ISO 45001, ¿qué es lo que pide la norma a nivel de consulta? Bueno, que se identifiquen, número uno, la primera consulta que tú deberías realizar dentro del sistema de gestión es identificar cuáles son las necesidades y expectativas de esas partes interesadas. Entonces, recordemos que hablamos de que las partes interesadas pueden ser, incluyen a los trabajadores, ¿verdad? En sus Ujú, diferentes niveles. Entonces, aquí me dice que yo tengo que considerar qué necesidades, qué expectativas tienen ellos con respecto a la seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué esperan ellos del sistema de gestión? Bien. El segundo ujú. punto nos dice que deberíamos consultarles, escucharlos con respecto a la política de seguridad y salud en el trabajo que define nuestro sistema de gestión. Es decir, si ellos consideran que hay alguna oportunidad de mejora, que realmente la misma representa los valores de la empresa y también que representa a los trabajadores. Esa consulta, nos dice la norma, deberíamos escucharlos a ellos también. En cuanto a la asignación de roles y responsabilidades y autoridades de la organización, ellos deberían tener la capacidad también de poder participar y tomar en cuenta qué retroalimentación pueden tener ellos con respecto a los roles de trabajo, específicamente para cualquier oportunidad de mejora que se refiera. La determinación de cómo cumplir los requisitos legales y otros requisitos. También es bueno, y eso me lo ha enseñado la experiencia, de que por muy, por muy pequeña que pueda ser la sugerencia de un colaborador, siempre escuchémoslos porque, vuelvo, repito, ellos son los que llevan el día a día. Entonces, Sí, ¿quién mejor señora. que ellos para decir cómo pudiéramos nosotros abordar un requisito legal y reglamentario y de esa forma los hacemos partícipes del sistema de gestión? El quinto punto nos habla del establecimiento de los objetivos y la planificación para lograrlos, que les consultemos a ellos, que ellos sepan cómo ellos aportan al logro de esos objetivos del negocio y que implica también el resguardo de su seguridad y salud laboral. La identificación de controles. ¿Qué controles podemos aplicar No, para la contratación externa, específicamente cuando van a trabajar contratistas en planta? ¿Qué medidas tenemos que tener en cuenta? Porque la mayoría de las veces estos contratistas también interactúan definitivamente con el personal que está trabajando directamente en nombre de la organización. Son ellos quienes los atienden, ujú. con los que interactúan. Entonces ellos también pueden darnos tips o algunos lineamientos de que controles nosotros debiéramos estar considerando aplicarla a esos contratistas que van a trabajar de la mano con ellos. Número 7, determinar qué necesita seguimiento, medición y evaluación. Esto lo vamos a ver en el segundo tramo de la conferencia del día de hoy y está relacionado específicamente a qué aspectos dentro del sistema de gestión de seguridad deben ser objetos de inspecciones, auditoría, indicadores de gestión, todo esto para la toma de decisiones. Los programas de auditoría, ellos deberían también consultársele, informarles sobre los programas de auditoría, tanto internas como externas, específicamente lo que está relacionado con la planificación, el establecimiento, la implementación y el mantenimiento del sistema de gestión. Es decir, que ellos sepan cuándo tienen una auditoría, cuándo se tienen previstas desarrollarse, quiénes la van a realizar, qué les van a evaluar, cuáles fueron los resultados obtenidos, cómo ellos pueden contribuir a cerrar brechas en caso de que existan. Y a ellos les gusta, ellos se sienten partícipes, porque yo que también he tenido la oportunidad
de ver a gente que participa directamente en las auditorías. Un grave error que cometen las organizaciones es que le exigen al personal que se prepare, que la planta esté limpia, que la planta esté intacta, que ellos estén perfectos. Ellos se preparan como que también están muchos llenos de miedo, de expectativa, porque finalmente es un proceso de evaluación, tanto en las auditorías Ujú. como las inspecciones. Y resulta que se va el Eso sí, evaluador eso y da ellos, temor, eso da temor a todo el mundo. ajá, ¿y cuáles fueron los resultados? No, no, salimos bien. Ajá, pero ¿qué nos dijeron? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Que hay que mejorar? No, no, sí. Por ahí pasan un informe, pero el informe lo manejamos nosotros a nivel directivo, gerencial. Entonces tú dices, bueno, entonces tanto que me preparé y no nos dieron ni siquiera cómo salimos, que cómo estamos. Entonces esa retroalimentación siempre es importante en los procesos de evaluación. Importantísima esa, ¿viste? Sí, muy importante. Importante porque le pones en zozobra a la organización, a la gente, y entonces eh, una paridera, un parto, una cosa aquí y allá. Bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué hicimos? Y la gente se va, sí ha pasado, la gente se va así como en las nubes. Sí, se va como que, o sea, porque finalmente a nadie le gusta salir mal en una evaluación. Lo toman como algo muy personal, también es parte de sus responsabilidades. Mira, tenemos una auditoría, la gente quiere salir bien, tenemos una inspección, Claro. vamos a tener buenos resultados. Entonces, uno cree que no, pero sí hay trabajadores que se preparan muchísimo, ese día vienen arregladitos, tienen limpias sus áreas de trabajo, Que le estudian, gusta, la repasan gente que le gusta eso. y repasan sus funciones. Vuelvo y repito, el error está en que el auditor o el evaluador se va y en ese momento por la dinámica de la evaluación no te da retroalimentación, pero sí se la da la alta dirección o se la da el encargado del sistema y lo máximo que nosotros deberíamos hacer es luego, quizás al final de la tarde o al otro día, Ujú. llamarlos a ellos y decirle, mira, estos fueron los resultados de la evaluación, los felicito, tenemos que mejorar algunas cosas. Eso los hace partícipes y los hace sentir importantes dentro del sistema de gestión. Bien, Es así. bien, y por último, enfatizar la importancia que tienen ellos en la mejora continua, en asegurar la mejora continua. O sea, porque realmente son ellos, vuelvo y repito, quienes llevan el día a día de la operatividad de cada uno de sus diferentes procesos, a nivel estratégico, Exacto. de apoyo operativo. Entonces, hoy tener esa retroalimentación y decirles como que, mira, cualquier oportunidad de mejora, por muy pequeña que sea, en la que ustedes puedan identificar y darnos esa retroalimentación, bienvenido será y las consideraremos en cuenta. Entonces ellos siempre están activos y se convierten prácticamente en un inspector que siempre está atento a un peligro, a un riesgo, a una condición insegura y nos la reportan. Porque es como que estamos creando, desarrollando inspectores en materia de seguridad y salud laboral que trabajan para nosotros y que tienen ese nivel de conciencia, de compromiso y también de confianza de sentirse libres de darte retroalimentación sobre alguna condición insegura que se presente durante el proceso. Entonces, bueno, eso es importante porque ellos son nuestros ojos en planta, ellos son nuestros ojos en el día a día y hay que escucharlo. Ellos son como nuestro radar, peligro, seguridad, Sí. mejora. Ellos son a los que nosotros tenemos que consultar. Bien, Lo que ok, pasa es que hay gente que ellos no ven que ellos pueden hacerte, tienen el poder de hacerte un mal trabajo y un buen trabajo. Te pueden hacer que la empresa se te caiga al piso. así es. Tienen Entonces, ese poder. es mejor tenerlos de nuestro lado, hacerlos partícipes Sí, porque las historias no son buenas en nuestro país, la estadística no nos ayuda mucho. no, tal cual. Bueno, ok, entonces vamos a tomarnos el primer break, el cafecito de de los 10 minutos y volvemos. ¿Sí, David? Vale, pues, Vale, listo. está bien. Dale, nos vemos en 10 Ya, minutos. estoy aquí en línea.
Quédese ahí, bueno, acuéstese ahí, pues fue al baño.
Ok, David, volvimos. ¿Estás ahí? ¿Ya te Sí, preparaste tu estoy cafecito? aquí, estoy aquí, ¿Y apareció estoy aquí. Yesenia o no? No, no ha aparecido. Ah, Ya va, hecho déjame carro ver. el día de hoy. Sí. Ok. Aquí. Ok, vamos a entonces ahora a revisar el último punto del capítulo 5, la Ajá, ya importancia. va. Ajá. ¿Qué? ¿Lo ves allí? Ok, ¿ves pantalla ya, David? Ajá, ¿estoy escuchando? Ok, entonces ahora vamos a hablar a enfatizar cuáles son los requisitos de la participación de los trabajadores. Y fíjate que en cada uno de ellos hace énfasis tanto en el de en el requisito de consulta como el de participación. Hay como una nota grande que dice de los trabajadores directivos, de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente. ¿Por qué? Porque por lo general, como que la norma lo que buscaba era entender que un sistema de gestión no necesariamente iba enfocado específicamente a el personal directivo o el personal de seguridad de salud en el trabajo, sino que tenía que incluirse a un personal que, por lo general, por ser, digamos, el más operativo, que es el mando intermedio,
no se ven como muy involucrados o sienten que hay otras personas que pueden asumir esas responsabilidades. Y la norma aquí hace énfasis en que tenemos que enfocarnos en fomentar la participación de los trabajadores no directivos sobre lo siguiente. Eso no significa que no es que no vamos a consultar ni a involucrar a aquellos que no sean directivos. Simplemente que nos está diciendo como que enfoquémonos en que realmente digamos, el aspecto clave es los trabajadores base, los trabajadores de gerencia media, los operadores, sin que eso pueda excluir a los directivos. O sea, todos participan igual. Bien, entonces aquí en la participación nos habla de 7 requisitos que son importantes. Número 1. Yo pensé que eran los mismos de la anterior. No, fíjate que este es consulta, viste que está en rojito, Ujú. y este es Sí, participación. No son los mismos porque recordemos que lo que te comentaba cuando empezamos, que sí, la sí, sí, consulta sí, lo que busca es como que ellos puedan darnos retroalimentación sobre sus expectativas, sus claro. requisitos, sus necesidades, mientras que en la participación hay otros mecanismos que fíjate que parte de allí, en los que ellos pueden, digamos, aportar a la identificación de peligros, de riesgos, de oportunidades, y Ujú. también ellos pudieran decir a través de esa participación cuáles pudieran ser las acciones más recomendadas desde su punto de vista para abordar esos peligros, esos riesgos o esas oportunidades. Entonces, en el otro los consultamos particularmente sobre el desempeño del sistema y en esto ellos participan, es decir, se les empodera para que ellos puedan tener un rol protagónico dentro del mantenimiento del sistema. Bien. Entonces, aquí en la participación nos habla específicamente que nosotros tenemos que identificar justamente cuáles van a ser los mecanismos para su consulta y también para su participación. Cómo va a ser a través de comité, a través de reuniones, buzones de sugerencia, correos, reuniones. ¿Cuáles van a ser esos mecanismos en los cuales vamos a estar interactuando con los colaboradores para la mejora del sistema de gestión? A través de la participación, como te comenté, ellos también van a tener uno de los roles principales, es que ellos tienen en todos sus cargos, pueden identificar peligros que estén asociados a su área de trabajo y pueden incluso aportar en la evaluación de riesgos y oportunidades, inclusive presentar o identificar acciones para eliminar esos peligros y para reducir los riesgos relacionados con la seguridad de salud en el trabajo, porque es lo que te comentaba. O sea, en el día a día ellos serán nuestros ojos, serán, digamos que nuestros inspectores en materia de seguridad de salud en el trabajo, así que cualquier condición insegura que ellos identifiquen asociada a sus procesos de trabajo, ellos deberían tener la potestad de levantar la bandera y decir, David, Yersenia, aquí he detectado durante este proceso, durante esta producción, durante este servicio, que hay una condición insegura que no nos habíamos percatado, que necesita su atención, que puede mejorarse y también puedo sugerir que como parte del tratamiento se lleven a cabo tales acciones. Entonces, esa es una forma en la que le damos a ellos un rol protagónico para que puedan participar en el mantenimiento y la mejora del sistema de gestión. Bien. También ellos van a tener la potestad de poder identificar cuáles son los requisitos en materia de competencia que ellos necesitan desarrollar. Por ejemplo, algún tipo de capacitación específica. Y fíjate que no necesariamente toda tiene que estar relacionada en materia de seguridad de salud en el trabajo, sino que puede estar relacionada como el funcionamiento de una máquina bajo condiciones seguras, el ambiente laboral, el tema de clima, manejo de temperatura en condiciones seguras, cómo ellos pueden identificar un riesgo, un peligro, qué acciones tomar en casos de contingencia. Entonces, ellos son los que realmente pueden también decirnos en qué aspectos consideran ellos que nosotros podemos ayudarles a desarrollar esas competencias, a atender esas necesidades que están enfocadas en que ellos puedan tener ese conocimiento y esa habilidad para atender situaciones de emergencia,
en enfoque preventivo y también situaciones de contingencia. Bien. Ujú. En el punto 5 nos dicen que también ellos pueden identificar qué tipo de información se les debería a ellos comunicar y cómo hacerlo. Es decir, si puede ser a través de reuniones, email, chats, mensajes, cómo se va a mantener informado a los trabajadores sobre las actividades que estén relacionadas con el sistema de gestión. También en el punto 6 nos habla de identificar medidas de control para su implementación y uso eficaz, obvio, porque si ellos identifican peligros, identifican riesgos, identifican oportunidades, pues ellos también pueden identificar algunas medidas de control que se deban implementar para asegurar condiciones de trabajo seguras, ¿ok? Y otro aspecto en la que debemos fomentar su participación es cuando ocurre algún tipo de accidente o casi accidente, ¿ok? Ellos deberían estar informados sobre los accidentes que se presenten en planta, si se origina alguna no conformidad relacionada con la seguridad y salud de los trabajadores, ellos también deberían estar en conocimiento y sobre todo saber qué tipo de acciones se tomaron para atender una situación de emergencia, una situación de peligro y riesgo, para que esta no vuelva a suceder o para que ellos a través de esa metodología puedan aprender y enfocarse más en un tema preventivo. Entonces, de toda no conformidad, de toda situación de riesgo, peligro que se pueda derivar en el trabajo, ellos la deberían conocer y deberían saber también qué tipo de acciones se llevaron a cabo para poder abordar esa situación. O sea, eso les da a ellos como más claridad en saber que la empresa tiene un enfoque específico en asegurar la protección de los trabajadores y que hay planes de acción en casos de que se presente alguna situación de emergencia y cuáles fueron esos planes. Bien. Por último, te dejé allí como una notita amarilla que también viene de la Sí, norma, donde ellos nos dicen que la norma reconoce que cuando la empresa, por ejemplo, les da formación sin costo a los trabajadores durante su jornada de trabajo, mientras que obviamente eso sea posible, eso se puede considerar como un aspecto clave para eliminar barreras significativas de participación. Entonces, fíjate que aquí cuando la norma, lo que vimos anteriormente, nos decía cómo usted elimina barreras o cómo te asegura de eliminar una barrera. Bueno, una acción que podemos implementar desde ya es decirle, ah, mira, nosotros le damos a ellos o planificamos actividades formativas durante su jornada ujú, laboral. Ya con eso, a cualquier auditor y a los trabajadores le debería quedar claro que no solamente estamos desarrollando sus competencias, sino que también hay una disposición para invertir recursos en su formación para que ellos crezcan en esa cultura y que eso cuesta dinero y que nosotros estamos preocupados en que ellos desarrollen claro. ese nivel de competencia. Entonces eso es importante, porque a veces los Que mandan no a... se le está negando la información y no se le está negando. No, y que a veces la gente mandan a las personas a curso y tú no le avisas. O sea, Sí, ¿cuál es el propósito de esa formación? Tú sabes que esa formación es una inversión, que nos importa que tú puedas tener ese conocimiento. O sea, nosotros no le cacareamos el huevo. Realmente es sí. así. Y fíjate algo que te quería comentar justamente también de una actividad formativa que llevamos a cabo recientemente. La persona de seguridad de esta empresa decía como que yo cumplo con mi programa de formación trimestral, porque tú sabes que la LOTSIMAC te exige que tú tienes que cumplir con 16 horas trimestrales en materia de seguridad y salud para los trabajadores. Obligatorio. Eso no es que si yo quiero o no quiero. Cuando la LOXIMA llegue y te pregunte, mire, usted está cumpliendo con las 16 horas trimestrales que le toca para la formación de los colaboradores. Si usted le dice que no, empezó Cristo a padecer porque eso tienes que explicarle que lo que para ellos es un incumplimiento de por qué, justificarlo y tener un plan de acción de cómo tú vas a poder demostrar que definitivamente si le das esa formación a los colaboradores. O sea que ya de por sí también es un requisito legal que tienes que cumplir. Entonces, Ok. esta persona me decía, yo cumplo con el programa. Y yo le decía, ay, sí, pero qué bueno, porque realmente son 16 horas y a veces es como muy complicado planificar esas actividades trimestrales en los colaboradores. Sí,
Porque fíjate esto, él decía, yo tengo, por ejemplo, una nómina de 150 colaboradores a nivel operativo. Entonces él debería formar, si la Loxima no lo especifica, debería dar las 16 horas trimestrales a esa cantidad de colaboradores. Pero yo le digo a él, pero más allá de lo que la ley te exige, ¿para qué la Loxima o para qué hizo 45.001 crees que fomenta el tema de la formación? Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Para qué? ¿Para qué quieres darle formación a los trabajadores? ¿Y por qué nosotros tenemos que venderle a ellos que eso es tan invaluable, una persona que se forme en este rol? Bueno, porque de esa manera estamos desarrollando la competencia del personal, le estamos dando herramientas para su protección, para aportar a la seguridad de la empresa, para aportar al logro de los objetivos, porque una persona que se forma en seguridad es una persona que es muy valiosa para esta y para cualquier otra empresa y porque es una inversión. Y además yo le decía el porque el objetivo que tú pretendes no es cumplir con el programa, sino desarrollar una cultura de seguridad y salud en el trabajo. Y él, ok, está bien. ¿Por qué yo le dije eso? Porque cuando le pregunté de las 16 horas trimestrales, ¿cuántas personas asisten? Él me dijo que 5 personas. 5 personas. Mierda. Y somos 150. Entonces Y, tú no, dices, y es de carácter obligatorio participar todos, ¿verdad? no, no que participen todos, pero si tú quieres desarrollar una cultura, por lo menos deberías identificar cuáles pudieran ser aquellas personas clave que tú quieres formar en materia de Ujú. seguridad y salud para que ellos después también sean, digamos, multiplicadores, ¿sabes? Ah, bueno, los Ok. supervisores, el personal, o rotarlos. Mira, este mes viene este equipo, este mes va el otro. O sea, lo que tú tienes es que aprovechar ese programa para Ujú. verle el beneficio y para que ellos también lo vean. Entonces, claro, cuando yo le digo a él, ¿tú crees que cumples con el programa? ¿Tú crees que cumples? Él me dice, sí, porque yo tengo justificado que invito a todos los colaboradores, allá ellos que no vienen. Yo le dije, tú como gerente de seguridad no puedes decir eso. Tú tienes que saber que tienes una gran debilidad y que no tienes una cultura de seguridad y salud en el trabajo, porque de 150 vienen 5, no estás haciendo nada. Lo que estás es Está haciendo perdiendo tu nada. tiempo. No es ni un 2%. Nada. Entonces yo le digo, lo que estás es perdiendo tu tiempo porque seguro para esa formación tú planificaste una capacitación, tú planificaste una presentación, un tiempo, una sala, un café, algo y lo estás perdiendo. Entonces, No, claro. tienes Y que no, fomentar que la yo gente pienso quiera que, venir. claro, ¿no? Y aparte yo pienso, yo lo haría tipo obligatorio, Obligado. pues. Requisito para Claro. mantenerse aquí, hay que capacitarse. Y Sí, listo. eso es otra cosa. Ellos también decían como que no, es que ellos también ellos tienen la potestad de si vienen o no vienen, porque sus supervisores deciden si asisten dependiendo de la cantidad de trabajo que tengan. Bueno, si tú le permites eso al supervisor, ¿cuándo crees tú que el supervisor va a mandar a la gente? Nunca, porque él siempre va a decir, Nunca. estoy full, no Sí, puedo, full, sí. hoy Claro. no, mañana, hoy como No puedo acumularme de trabajo. ¿Sabes? entonces, Eso es lo que cuando dirán. vaya la próxima, es que tú vas a empezar a sufrir y más, peor aún, como le digo yo a él, tú estás formando a las personas para cumplir o para desarrollar realmente una política que piensa Claro. realmente qué es lo que tú quieres lograr con ese programa de formación. Entonces, tú tienes que lograr que la gente quiera venir. Yo le digo, y hay tantas formas de hacerlo, videos, puedes pasarles conferencias, puedes llevarlos a actividades dinámicas, prácticas, talleres. O sea, ¿por qué tendrías que no solamente encerrarlos, Dios mío, en un salón? Que no, por eso a veces también la gente se aburre. Entonces no va. Yo le dije, no, Sí, esas participaciones, bueno, por ejemplo, que dicen, por ejemplo, al mes se tiene que hacer algo recreativo para el personal. ¿Eso también es con los privados o eso es solamente algo ya, ese público? es el Pero me INCRE. parece. Sí, sabes que el Ajá, INCRE te pide que tú tengas como un programa de recreación y esparcimiento para los ajá, exactamente. trabajadores. Entonces, hay empresas también, o sea, yo he tenido de todo en este país. Hay una empresa que me dijo, yo no cumplo, yo dije que me multen. Yo dije, pero ¿por Ujú. qué? No, yo dije que me multen porque a mí no me interesa eso. O sea, no es que si a usted le interesa o no le interesa, es que lo tiene que cumplir.
pero lo más triste de la situación es que lo hacen. O sea, ¿por qué dijiste que no lo querías hacer si realmente lo haces? Mira, cuando tú celebras un cumpleaños, cuando tú das Picas vacaciones, una cuando, torta. Sí, cuando tú tienes jornadas de integración, cuando les das formación, cuando les tienes un reconocimiento, cuando reconoces años de servicio, cuando les lo llevas a un compartir, cuando haces la fiesta de Navidad. Todas esas son actividades recreativas y de esparcimiento claro, social. Entonces tú lo que la tienes es que aprovechar y venderlas. Por eso, en seguridad de salud en trabajo hay que cacarear el huevo. La empresa también tiene que venderse a través de recursos claro. humanos, a través de seguridad y salud laboral. Estimados compañeros, vamos a celebrar el cumpleaños porque nos interesa que ustedes tengan Claro. su momento de esparcimiento. Ahí tú no le estás vendiendo la Loxima, pero de Yo una pienso, u yo otra pienso que eso manera es tú lo estás haciendo en un subconsciente. sumamente importante es eso, ¿viste? Total, claro que sí, porque es lo que te decía. O sea, ahorita también hay un nivel de estrés que es bastante importante. Entonces el trabajador también, Ujú. fíjate algo que sucede ahorita que, claro, no le paran mucho porque vuelves al mismo tema. Ahorita a nivel gobierno no tienes los suficientes controles que te permitan validar si estás cumpliendo con el horario de trabajo. Pero yo tengo empresas que tienen trabajadores que trabajan más de 40 horas a la semana, muchísimo más de 40 horas a la semana en sectores donde tienes que trabajar máximo 40 horas. Entonces tú le dices, no, es que con el tema de que, no, yo no los obligo, si ellos quieren venir a la jornada especial, que vengan. Si ellos quieren venir a tal cosa, que vengan. Si ellos quieren hacer horas extras, que vengan. Bueno, pero es que tampoco las horas extras es que si yo quiero, es que hay un máximo de horas extras que la gente puede realizar. Ujú. Y te voy a volver a dar otro ejemplo que es importante de lo que te acabo de comentar. A veces la gente dice, es que ellos quieren trabajar, es que no importa que trabajen 12, 14 horas al día, porque bueno, día lunes, una empresa me llamó a una capacitación, haz la capacitación. Yo dije, bueno, yo por lo general no doy curso los lunes, pero me parece bien, me parece interesante porque los lunes la gente va como activa, como que descansé el fin de semana, ¿sabes? Ujú. Dormidos, dormidos. Y eso que en mis cursos tú no te duermes, porque yo súper dinámico, súper práctico, tú no te duermes. Cuando yo pregunté, claro, son personas que han trabajado toda la semana, más el sábado, más las jornadas extra del domingo, el lunes están reventados. Ujú. Entonces De tú, bola. ¿cómo vas a querer tú que rinde una persona si no tiene descanso? Bueno, Sí, sí, totalmente. un día nos va a pasar todo eso factura y debemos estar preparados. Lo único que yo te dice. Bien, entonces, con eso hemos cerrado el capítulo 5, Los que cinco. por lo general estaba muy enfocado en que tú conocieras cuáles son los deberes y las responsabilidades de la alta dirección. ¿Qué te ha parecido hasta los momentos de ese capítulo? No, buenísimo. Ok, Buenísimo porque ese es sumamente importante. bien, ok, Porque hay que engranar, ¿saben? Entre directivas y hay mucha gente, la directiva está muy equivocado. Ver al trabajador como si fuese inferior y no es así. ¿Me explico? sí, te entiendo Entonces, perfectamente. entonces hay que integrarse totalmente, también un tema de humildad, de quitarse los rangos y las cosas para meterse para que la empresa funcione como debe ser. ¿Me Así es, explico? sí, te entiendo Es muy perfectamente. importantísimo. Bien, sí, y para que no solamente lideres con la palabra, sino también con el ejemplo. Con el ejemplo, tipo Allende. Ok, entonces, hoy vamos a empezar a ver, hasta que el tiempo nos lo permita, el capítulo 6, que es Ujú. específicamente planificación. Planificación. ¿A qué se refiere el capítulo de planificación? ¿Qué hay detrás de este capítulo? Vamos a abordar dos requisitos. Uno que está relacionado con abordar riesgos y oportunidades y el otro con definir los objetivos de seguridad y salud en el trabajo para lograrlos. Entonces, te vas a dar cuenta de que es un capítulo que también está enfocado en estrategias de negocio orientado a la seguridad y salud en el trabajo. Es decir, aquí no vamos a hablar aquí hay que tener claro dos conceptos, qué es riesgo y qué es peligro, porque son dos conceptos totalmente diferentes.
para qué una empresa evaluaría riesgos y oportunidades. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante definir objetivos para una organización? Bueno, la respuesta es porque ambas acciones, tanto los riesgos y las oportunidades como los objetivos, forman parte de la planificación estratégica de la organización y nos hace entender que es importante abordar todos aquellos aspectos que puedan afectar de manera negativa la estrategia de negocio, que se llaman riesgos, y todas aquellas cuestiones positivas que puedan impulsar el negocio en materia de seguridad y salud en el trabajo, que se llaman oportunidades. Y también nos dice que específicamente los objetivos relacionados a la seguridad y salud en el trabajo no solamente se tienen que identificar, sino que hay un aspecto que es clave. Se tienen que medir, porque lo que no se mide no se mejora. Bien, Ujú. entonces, vamos a ver qué nos deparan estos dos. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿qué es para David el riesgo? ¿Qué entiendes tú por riesgo? Sin miedo a equivocarte. No ¿Qué sé. es para ti No, ya el va que. riesgo? No sé. El riesgo para mí es anticipar eh, un peligro. Ok, chévere, un buen O enfoque. sea, Fíjate. ¿Y qué es peligro? ya peligro ya sería Un daño. un Mm, daño ya final. ok, ¿un daño a quién o a qué? Ejemplo, personal de trabajo, un daño a una Ujú. máquina, un daño un daño final, ¿sabes? Sí, Pues bien, muerte, una pérdida de brazo o con una explosión de una máquina, eso para mí es el peligro. excelente. Y el Bien, riesgo es la anticipación, el riesgo es anticipar bien. hacia el peligro. No sé si voy bien. Sí, estabas ahí como la canción, caliente, caliente, Ujú. tibio, tibio. Entonces, fíjate, Sí, el riesgo incertidumbre, ¿eh? específicamente, cuando estamos hablando de la palabra riesgo, estamos hablando de la incertidumbre, Incertidumbre. ¿verdad? La incertidumbre es, no sé, o sea, no sé realmente qué va a pasar con una actividad, no sé qué va a pasar con un proceso, Ujú, específicamente enfocado en la consecución de un objetivo. Te estoy hablando en términos de sistema de gestión. Entonces, ujú. riesgo está asociado a la incertidumbre, es decir, a no saber de que algo pase o no pase. ¿O Entonces, no pasa que? exacto, No. aquí lo vemos de manera gráfica. Fíjate que el riesgo está en el centro de el Ujú. no saber y el saber, ¿ok? Entonces ahí está en el medio como cuando tú dices, bueno, es que yo estimo que esto va a pasar, pero no tienes la certeza de que ocurrirá, pero tampoco tienes la incertidumbre de que no pasará. Entonces el riesgo está Ok. asociado a ese en medio, ¿no? Es que no lo sé, estamos en Claro, porque la puede haber probabilidad. claro, puede haber un riesgo y con éxito. Y bueno, riesgo de éxito, Ujú, ¿sabes? ujú. ¿Me explico? Sí, sí, te Óyeme, entiendo. Hay diferentes tipos de riesgo. claro, diferentes tipos de riesgos. Claro, pero como uno asocia riesgo y peligro, uno está hablando del peligro de la seguridad industrial. Bueno, hay un riesgo, no pasar por aquí, riesgo, tú sabes, pero el riesgo ya creo que ya lo tienes uno aquí en Exacto. el Entonces, cerebro, ¿me fíjate entiendes? algo importante. La palabra riesgo, no como tú lo has dicho perfectamente, la asociamos muchísimo con el peligro, o sea, Con peligro, inmediatamente, con peligro. bien mismo. Pero la Exacto, realidad es que el riesgo, insisto, es una incertidumbre, es el desconocimiento de que un evento ocurra o no ocurra. Y ese riesgo tiene una definición para el sistema de gestión. El riesgo está asociado a la probabilidad de que un evento ocurra. Y si exacto, ocurre, ¿qué impacto va a tener en este caso en el negocio? En el caso de la gestión de riesgos en materia de seguridad, es el mismo concepto. ¿Qué se refiere al riesgo?
El riesgo es una operación matemática donde el riesgo va a ser igual al impacto que va a tener por la probabilidad de que ocurra un evento. Es decir, qué tan probable, alto, medio, bajo, es que ocurra un evento o se logre un objetivo. Y en caso de que se materialice, qué impacto va a tener dentro de la organización. Entonces, cuando hablamos de Sí. la palabra riesgo, siempre la tenemos que asociar a dos factores que son importantes. La probabilidad y el Ujú. impacto que va a tener esa actividad. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a Sí, hacer, la probabilidad dice, hay dos probabilidades, como un chiste. Creo que es un chiste. La probabilidad, hay dos probabilidades. O X, cualquier ejemplo. Una que, por ejemplo, si manejas patineta de aquí a los próceres, hay dos probabilidades, de que te caiga o no te caiga. Si te caes, hay dos probabilidades, ¿sabes? Imagínate, es una incertidumbre total. Lo que pasa es es que el así, riesgo siempre lo vemos negativo. negativo, O totalmente, estoy sea, de acuerdo contigo. el riesgo siempre para el personal es negativo. Sí, lo Negativo. vemos negativo. No hay Entonces, un... fíjate que, por ejemplo, el riesgo comúnmente, dependiendo de los diferentes tipos de riesgos, también podemos asociar mucho, por ejemplo, yo asocio mucho también el riesgo o trato de que la gente lo vea de esa manera, por ejemplo, con el azar. Cuando tú vas a hacer una Ujú. apuesta, cuando tú vas a hacer un juego, una quiniela X, ahí hay un riesgo. ¿Por qué? Porque tienes la probabilidad de ganar o de perder. O Y perder. para eso tú haces una evaluación estadística, que si cuántas veces ha ganado, que si cuántas veces ha perdido, que contra quién juega, que en qué casa, que no sé qué. Bueno, eso ahí tú lo que estás haciendo una evaluación para determinar si el riesgo es alto, si es medio o Ujú. si es bajo, obviamente. Entonces esa clasificación te permite tomar decisiones de si decir a quién le voy a apostar, a este o al otro, porque quién tiene más probabilidad de ganar Mira, quién o está de mejor perder. preparado. ¿Sabes? También depende de dónde vayas a apostar. ¿Sabes? Es muy, es muy complicado. Sí, sí, pero por eso, de eso se trata justamente el tema. Otro aspecto donde vemos muchísimo el riesgo, muy mal hecho en Venezuela, pero bueno, el tema cuando te vas a afiliar a un seguro médico, justamente también te Ujú. evalúan en base a eso. Los aspectos que consideran de riesgo es cuántos años tienes, si eres hombre o si eres mujer y qué actividades Sí, practicas. es Entonces, así. Sí. ¿qué aspectos consideran ellos dentro de la probabilidad? Bueno, si eres una persona que tiene un mayor número de años, es decir, más de la tercera edad, ya tienes más probabilidad de que sufras alguna enfermedad Enfermedad. o que tu salud se vaya deteriorando. Por lo tanto, hay un riesgo alto de que utilices mi póliza, por eso te cobro más. Sí. Entonces, si eres más joven, ¿verdad? Hay una menor probabilidad de que enfermes, hay una De que te menor enfermes. probabilidad de que sufras de algún accidente o enfermedad y por eso pagas menos. Entonces, fíjate que asocian tanto la probabilidad con el impacto. O sea, si tienes menos años, hay una probabilidad de que no sufras de algún tipo de enfermedad o accidente y en caso que sea, tienes un impacto menor. Entonces, que tampoco es así, porque yo digo, bueno, imagínate aquí, o sea, tú no lo deberías considerar de esa manera, porque la situación que Sí. está, ok, entonces vamos a hacer un ejemplo, vamos a ver un ejemplo. Luego, yo te pregunté específicamente a qué asociabas la palabra peligro y muy bien definiste que un peligro es toda aquella actividad que pueda poner que pueda afectar la integridad física o ¿Ya? psicológica, ahora le voy a agregar yo Psicológico. psicológica, de una persona y también puede ser, porque la ISO 45001 también abarca todo lo que es la parte del entorno de trabajo. Entonces, un peligro también puede ser todo aquello que pueda afectar la integridad física del lugar de trabajo, es decir, que pueda poner en riesgo a las instalaciones, porque si las instalaciones Ujú. están en riesgo, pues obviamente los trabajadores y todos los que estén dentro de ella también. Entonces, peligro es todo aquello que puede afectar la seguridad física o psicológica de los colaboradores o de las personas que hacen vida dentro de las instalaciones de nuestro lugar de trabajo. Ahora yo te traje algunos ejemplos para que practiquemos. Vamos a ver si estamos bien. Ujú.
Ok, Y entonces, preparación de por alimentos. ejemplo, para la preparación de alimentos, es decir, no importa si es en el hogar, si es en un restaurante, yo te traje aquí dos condiciones. Por ejemplo, la primera, cuchillos afilados Cuchillo en la afilado en cocina. la cocina. Y la segunda es cortes por mal uso. ¿Cuál crees tú que es riesgo y y cuál es peligro? El riesgo es la uno y el peligro es en la 2. El Ya riesgo, cuchillos afilados en la cocina, te están avisando. Hay ajá, cuchillos afilados en la cocina. Un ajá, riesgo. Corte por exacto. mal uso. Ok, vamos a ver si es verdad, vamos a ver si es verdad. Entonces, ¿qué vemos aquí? Aquí me dice, aquí yo me fui para atrás, que peligro es los cuchillos afilados en la cocina y el riesgo Mm, son cortes por mal uso. ¿La acertaste? no, ¿Sabes por qué? Porque aquí nosotros vemos, por ejemplo, cuál es el riesgo. Un corte por mal uso, o sea, no, tú no sabes si va a pasar, no lo sabes, exacto. no tienes la certeza de que, o sea, que un cuchillo esté afilado no significa que Que te represente, va. El que peligro. represente un riesgo, ¿sabes? O sea, Ujú. no, el riesgo es, seguramente, el riesgo pudiera ser que hay cortes por mal uso. Entonces, fíjate que aquí lo que pone de manifiesto es la pericia o la habilidad de una persona. Porque cuántas veces no hemos visto que dentro de las cocinas hay cuchillos afilados y no surgen Sí, accidentes, no hay nada. La no, tienes persona más razón. bien te Sí, dice, no, esto no corta o esto no sirve. Entonces, ¿qué sí, sí, pasa? sí. Bueno, el cuchillo puede estar sumamente afilado, pero cuando esté afilado lo que te dice es, ojo, ojo, porque ese cuchillo así, en esas Corta. condiciones, con esas características, puede existir el riesgo. Es decir, hay una probabilidad de que si no lo manejas de manera adecuada, puede representar un riesgo para tu salud o para tu aspecto Ujú. físico. Entonces, fíjate, peligro es toda aquella condición que puede afectar tu integridad. En este caso, el cuchillo afilado. Y el riesgo está siempre, por lo general, asociado a la habilidad o la competencia que tiene una persona para llevar a cabo una actividad o manejar una herramienta. Bien, vas a tener dos Sí. oportunidades más. Vamos a ver qué tal. Ok, actividades recreativas en el agua. Ok, pensemos, ¿cuál representa un riesgo y cuál representa un peligro? Vamos a recordar lo que hemos visto. ¿Cuál de estas dos actividades representa un daño para la integridad y cuál otra pudiera estar condicionada por la competencia de una persona para llevar a cabo la actividad? Ahí te dice agua profunda. Ujú, Ahí yo siento, ahí yo veo el mensaje, no sé si estoy equivocado, veo un mensaje de riesgo porque te está avisando agua profunda, ¿sabes? Y el ujú. peligro, bueno, puedes ahogar y el peligro digo que ahogamiento. Pero si tú sabes, ahora vamos a hacer este ejercicio. Tú ves agua profunda. Ah, no, y eso es típico aquí en Venezuela. Tú ves agua profunda y uno dice, aquí uno diría, ¿No? nadie se mete. Pero Sí, resulta que aquí tú sí, ves agua profunda y todo el mundo, el que llegue primero, ok. exacto. Entonces, Claro, te, sí. te pregunto, hay agua profunda, ya te están avisando, mira, hay una situación, aguas profundas, pero Ujú. si tú sabes nadar, ¿Sabes nada? ¿qué pasa? Peligro. No, no es peligroso, Hay menos probabilidad de que hay menos probabilidad de te ahogarte. ahogues. Ajá, entonces, Ujú. ¿qué dirías ahora? El agua profunda es un peligro o es un riesgo? Es un riesgo. Vamos a ver si es verdad. Agua profunda es un peligro y el No riesgo es de pegó una. ahogamiento. Lo que pasa es que viste que lo veo negativo, ¿me entiendes? Claro, Lo profundo, lo que dice profundo aquí lo veo negativo, ¿no? ¿Sabes? Pero ahogamiento, claro, sí, ¿lo ves? O sí sea, lo veo, hay una probabilidad de que te ahogues si no sabes nadar, ¿sí o no? Pero ¿cuántas veces nos ha pasado que la claro. gente igual se mete y dice, no, como yo sé nadar, no me va a pasar nada, ¿ok? Vamos a ver otro ejemplo. Uso de escaleras, caídas.
tenemos, ajá, hay una condición insegura y tenemos un riesgo, un peligro. ¿Cuál representa, verdad? Un riesgo y cuál representa un peligro. Ahora, la pregunta que tú te tienes que hacer en este momento es, por ejemplo, mira, ahí hay una escalera empinada y resbaladiza. Si yo paso por ahí, ¿me caigo de una vez? O si yo llevo las Bajo con cuidado. condiciones adecuadas, me agarro, tengo un Me equipo agarro. antirresbalante, puede ser que no me caiga. Ujú. Ajá, entonces, ¿cuál es riesgo y cuál es peligro? El peligro es la caída. Ajá, Peligro es la caída. Y por si tienen esa condición de agarrarme, de bajar las escaleras poco a poco, tengo mis zapatos, tengo mis botas de seguridad para no resbalarme, ¿sabes? ok, vamos a ver si es verdad. Aquí me No, dice el peligro no. es la escalera Eso tú lo estás empinada. cambiando. Eh, Peligro, escalera empinada. Está al revés, ¿verdad? ¿Sí? Ah, es verdad. O sea, ¿qué representa? Hay un riesgo. Supongamos, hay una escalera empinada y resbaladiza. ¿Eso significa que voy a caer? No, eso no No, significa que yo voy a caer. Que hay no. una condición insegura, que tiene una Ujú. probabilidad de que yo pueda caer o no, eso es otra Sí, cosa, ¿ok? es otra cosa. Exacto. Entonces aquí el riesgo es la escalera empinada y resbaladiza. Y el peligro es un Claro, peligro de caída, ¿no? claro. Ok, ok. Viste que no es tan fácil ver peligros y riesgos. No es tan fácil. No, no es nada fácil porque es muy ambiguo, Sí, lo ¿sabes? que tenemos que tener claro es el concepto, claro, porque aquí Ujú. obviamente es un poco más complicado porque lo estamos asociando a seguridad y salud en el trabajo, pero específicamente Exacto. lo que tenemos que tener en cuenta es eso, o sea, el riesgo es la probabilidad de que algo La suceda o probabilidad. no, y el peligro es todo aquello que pueda afectar la integridad de la persona. Pero bueno, fue interesante hacer la dinámica porque te lleva como a reflexionar a ver qué concepto tienes tú de ambas palabras, ¿no? Sí. Entonces, No, no. Imagínate en esta práctica, imagínate, obviamente yo me lo estoy viendo en la vida real, yo me meto en la claro, película, imagínate todos los errores que puede pasar, lo que está pasando, pues, lo que pasa en sí. la vida real. Bueno, entonces fíjate, ¿para qué eso es importante? La norma en el capítulo 6 de planificación nos dice que la empresa tiene que establecer al momento de planificar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, debe considerar las cuestiones referidas en el 4.1 y 4.2 y determinar riesgos y oportunidades que son necesarias de abordar. Ya vamos a ver por qué. Aquí lo importante va a ser lo siguiente. Fíjate que nosotros en el capítulo 4, que fue el primer capítulo que vimos en el segundo Ujú. encuentro que tuvimos, hablábamos de la importancia en el 4.1 de abordar, de evaluar el entorno del negocio. Es decir, cuáles son aquellas cuestiones internas o externas que están bajo nuestro control y aquellas que no, y que pueden afectar las estrategias de negocio en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Recuerdas? Sí, Ok, y luego también en el 4.2, que ahí nos lo menciona, apartado 4.2, nos dice que cuáles eran las partes interesadas pertinentes que podían afectar la seguridad y salud de los trabajadores y ya de una vez nos dice que los colaboradores son una de esas partes interesadas pertinentes. Entonces me dice que los resultados de esta evaluación, tanto del entorno de la organización como de los grupos de interés del 4.2, nosotros tenemos que evaluarlas y considerar cuáles aspectos pueden convertirse en riesgos y cuáles se pueden compartir en oportunidades. Y eso es totalmente válido. ¿Por qué? Porque cuando recordemos que, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el análisis del capítulo 4.1, nosotros dijimos que una de las herramientas que pudiéramos utilizar para abordar ese requisito era el FODA o el DOFA. ¿Te acuerdas? ujú. Sí, sí, claro que me acuerdo. Ok, y que nosotros dijimos, sí,
Y de ahí, en una tormenta de ideas, con un grupo de trabajo, con diferentes áreas y diferentes perspectivas, las Ujú. personas pueden identificar debilidades y fortalezas del contexto interno y las oportunidades y las amenazas del contexto externo. ¿Y qué pasa allí? Que seguramente cuando tú te sientas a hacer esta dinámica, este brainstorming de todo el mundo, seguramente se arman cuestiones, listados de cuestiones que son amplios. Es decir, pues en un grupo de 4 personas que se pongan a identificar debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, para cada clasificación puede salir un número considerable de cuestiones, ¿ok? ¿Qué pasa? Tú en este tipo de ejercicios, en la evaluación del entorno, tú no puedes darte el lujo, porque tenemos escasos recursos dentro de las organizaciones, siempre es así. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dedicarnos solamente a la parte de planificación estratégica. Es decir, ay, solamente me ocupo de la estrategia de negocio y la operación y el personal y las otras cosas que hay que hacer. No. Entonces, ¿qué hace uno, por ejemplo, en esa evaluación del entorno? Uno se centra en 3 o 4 aspectos de cada, digamos, de cada clasificación, que son aquellos que en equipo hemos votado que consideramos son los más importantes a nivel de fortaleza, a nivel de debilidades, a nivel de amenazas y a nivel de oportunidades. Entonces, ¿por qué? Porque tú enfocas como empresa todas tus estrategias sobre esos 4 o 5 o 3 cuestiones. ¿Para qué? Para centrarte en aquellas que realmente sean más relevantes, importantes para el negocio en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso que tú estás haciendo en ese momento, decir, bueno, vamos a concentrarnos en estas 4 o 5, eso tú lo llamas identificación de riesgos y oportunidades. Es decir, tú dices ahí, bueno, no me puedo, quisiera sentarme, echarle pierna con los 10 de cada rubro, pero eso me va a dar como 100 estrategias y yo no tengo en este momento, ¿verdad? Como empresa, y es falta de estrategia sentarme a abordar todas. Yo me voy a concentrar en aquellas que son críticas. Y cuando tú tomas esa acción, tú lo que estás haciendo justamente lo que dice aquí, tú estás seleccionando cuáles son las que tienen un mayor riesgo y cuáles Ujú. son las que tienen una mayor oportunidad para el negocio. Eso es lo que estás haciendo en el 6.1. Entonces, fíjate cómo los resultados del capítulo 4 son entradas para el capítulo 6, específicamente para la gestión de riesgo. ¿Ok? Igual hace cuando tomas los grupos de interés. Tú tienes tus grupos de interés y defines cuáles son sus necesidades y cuáles son sus expectativas. ¿Tú vas a gestionar todas? No, tú seguramente te vas a concentrar en aquellos grupos de interés, como la norma lo dice, que son pertinentes, que son relevantes, aquellos con los que te interesa mantener alianzas y vuelven la misma palabra y definir estrategias para que podamos tener buenas relaciones duraderas en el tiempo. Ejemplo, colaboradores, el gobierno, organismos evaluadores, etcétera. Entonces, todo eso Tienen que se como deriva aliados, como de aliados. tus aliados. Entonces, lo que se deriva del 4.1 y del 4.2 son riesgos y oportunidades. Y cuando tú, David, me preguntas, ¿eso dónde tú lo has visto? ¿Eso a qué se refiere? Eso tú lo ves en un ejercicio de planificación estratégica. Creo que ya yo se los había comentado, que cuando Mm. tú, olvídate de las normas ISO, tú vas a hacer un ejercicio de planificación estratégica de tu empresa, inmediatamente un consultor lo que te dice es, número 1, vamos a hacer la evaluación de tu entorno de negocio, vamos a identificar cuestiones internas y cuestiones externas. Y número 2, dime cuáles son tus grupos de interés que pueden afectar tu negocio y qué requisitos esperan ellos de ti para definir estrategia. Una vez que los tengas listos, vamos a definir riesgos y oportunidades, los primordiales, y para esos vamos a definir estrategias de aprovechamiento, estrategias de mitigación, estrategias defensivas y estrategias ofensivas. Eso es un ejercicio de planificación estratégica y eso es lo que busca la norma ISO con el requisito 4 y el requisito 6.1, que la empresa diga, con esto yo armo un ejercicio de planificación estratégica y en este caso en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y para qué lo hacemos? Ahí mismo en pantalla lo ves, para asegurar que el sistema de gestión logre los resultados previstos, es decir,
la seguridad y salud de los trabajadores y la rentabilidad de la empresa para prevenir o reducir los efectos Sí, negativos del riesgo y también para aprovechar las oportunidades que se derivan del entorno. Porque aquí va viene otra parte que tú lo has comentado a lo largo de nuestra jornada. Y tú dijiste, todos somos muy negativos y no vemos la oportunidad. Y existen riesgos positivos. Esos riesgos positivos se llaman oportunidades que se derivan del Ujú. entorno externo y cuando las vemos, tenemos que aprovecharlas porque significan crecimiento para la organización. Bien. Y por último, Ujú. fíjate que todo eso nos va a permitir lograr la mejora continua. Y la Bueno, palabra sí, continua significa no que mejoras un trimestre, 2 trimestres, sino que mejoras de manera constante y progresiva en el transcurso del tiempo. Algo que es sumamente sí, desafiante, no sí. difícil, es desafiante porque obviamente tú te tienes que planificar para enfrentar ese desafío. Es Entonces, como descubrir una fórmula, es como descubrir una fórmula eso que es lo te que tú lleva, buscas, al sí, éxito. Lo que sí, tú buscas aquí es cómo yo logro mi visión de negocio. Es decir, dónde yo me veo en unos años y cómo yo en ese camino que parte hoy desde aquí hasta allá, que me puede llevar 3 o 4 años, en ese camino ujú, se me van a presentar obstáculos y yo tengo que saber cómo mitigarlos, pero también se me pueden presentar grandes oportunidades y yo tengo que saber cómo aprovecharlas. Entonces aquí se hace presente la importancia de tener claro cuál es la visión de negocio de la empresa para que ese ujú, camino hasta allá nosotros podamos definir estrategias para superar esos obstáculos y para aprovechar esas oportunidades. Entonces, eso que te exacto, acabo de decir justamente es lo que busca el 6.1. Acciones para abordar los riesgos y las oportunidades que se derivan de tu entorno y de las partes interesadas pertinentes para que tu sistema de gestión logre los objetivos que queremos, que es en este caso lograr la seguridad y salud de los trabajadores y tener una empresa rentable que asegure la continuidad del negocio. Eso es lo que queremos con el 6.1, el 4.1 y el 4.2. Armar un ejercicio de planificación estratégica. Bien, hasta aquí vamos sí, bien. sí, señora. Bien, entonces para cerrar, fíjate qué me dice la norma para cerrar este encuentro de hoy. Me dice que efectivamente cuando nosotros vayamos a identificar cuáles son los riesgos y las oportunidades del entorno y de los procesos de la empresa, me dice que yo tengo que tener en cuenta, es decir, yo tengo que considerar cuáles son los diferentes peligros. Fíjate que aquí estamos abordando los dos términos que acabamos de enfrentar en la Ujú. dinámica. Aquí nos dice, hey, ten en cuenta los peligros. O sea que ya yo sé en este punto que peligro no es igual a riesgo. Aquí lo que me está No, diciendo es que yo identifique cuáles son los riesgos o las oportunidades que se derivan de los peligros que pueden afectar la seguridad y la salud de los colaboradores. ¿Cuáles son esos peligros? Y si de ellos se pueden derivar riesgos y oportunidades. Pero también me dice que también tengo que considerar los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores y otros riesgos. Es decir, que no solamente considere los del entorno de negocio, los que vienen del 4.1 y 4.2, sino de cualquier riesgo que se pueda presentar dentro de la prestación de mi servicio o dentro de la ejecución de cada uno de mis procesos. ¿Qué puede salir mal en mi proceso productivo? ¿Qué puede salir mal en mi proceso administrativo? Que puede salir mal en mi proceso estratégico, que puede considerarse al momento de determinar los riesgos y las oportunidades en materia de seguridad y salud en el trabajo. Así me lo dice también para las oportunidades. Y el último punto es que me dice, ojo, cuando también vayas a identificar los riesgos y las oportunidades, no te olvides de tener en cuenta los requisitos legales y otros requisitos. Y eso también es sumamente importante, porque es lo que yo te comentaba. A veces las empresas pueden decir, marco legal y reglamentario, el mejor ejemplo que yo te di, mi cliente, yo no quiero cumplir con el INCRE. Ah, pero es que es un requisito. No quiero. Ok, no quiere. Es totalmente válido que usted no lo quiera cumplir. ¿Usted sabe a qué se enfrenta la empresa en materia legal en caso de incumplir ese requisito? Si usted lo sabe y mantiene su decisión, bien, no hay problema, asumimos las consecuencias.
Que Si asuma no, su multa, que asuma su multa. claro, y fíjate que en el caso yo no seguí más porque justamente el cliente me dijo, porque es una gran empresa y me dijo, yo asumí la multa. Yo prefiero pagar la multa que pagar un programa de seguridad y salud en el trabajo que un programa de recreación que a mí ni me vale. O sea, yo todavía no le encuentro la lógica porque realmente ellos lo cumplen, pero ellos Ujú. decidieron, no quiero demostrar nada, no quiero cumplirlo y cuando alguien venga, ya yo sé que seguramente enfrento X cantidad de unidades tributarias y cuando yo saco la cuenta me sale más barato cumplir La multa. con esa multa que con el programa. Y es totalmente válido, siempre y cuando él esté consciente de los riesgos que implica el no cumplir con el marco legal y reglamentario. Entonces, fíjate que ahí en base él define sus estrategias. Perfecto que no lo haga. Ahora, lo que no concuerda ahí es que seguramente si tú le preguntas a él, que era lo que yo le decía, y aquí le pican torta a los trabajadores, sí, y aquí salen de paseo, sí, y aquí hacen formación, sí, y aquí hacen actividades recreativas, sí. Bueno, entonces no, estás pagando la multa porque quieres, porque sí cumples con el Aquí programa. lo hace, claro. Lo que Claro, pasa es que no les has lo dado la que, formalidad. no, la conformalidad, exacto, formalidad o meterlo en tu planificación. ¿Sabes? Así es. ¿Me explico? Sí. Sí, ya te Bien, entiendo. Sí. entonces con eso cerramos hasta hoy. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Qué te pareció la clase de hoy? Fino, 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 fino. Vamos fino. Fino. Tú sabes que tengo que aprenderme estos iconos de peligro y esas cosas, ¿sabes? Te lo voy a pasar hoy, te voy a actualizar la presentación y te la cargo. ¿Sí? Para que lo Sí, vayas practicando. sí, tengo que practicarlo. No, no creas, eso es importantísimo, Por ¿viste? supuesto, son dos La conceptos señalización totalmente es diferentes. totalmente importante. Yo creo que es súper, demasiado importante, un 70%. Así es. Bueno, mi querido David, entonces nos vemos el Bueno, próximo profe, jueves. sí, a las 5 igual. Vale, seguro. Un abrazo, que Gracias. estés muy bien. Cuídate. Igual, gracias.